Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, Historias de Crímenes. El caso de hoy es uno sumamente conocido mundialmente, pero que en las últimas semanas ha recobrado notoriedad. Los hermanos Menéndez cometieron el crimen más atroz imaginable de hijos hacia sus padres. Pero lo inconcebible no solo fue el crimen, sino también todo lo ocurrido posteriormente. Esta es la inquietante historia de los hermanos Menéndez y cómo mataron a sus propios padres a sangre fría. La familia Menéndez parecía ser un modelo perfecto del sueño americano, al menos según los estándares de los años 80. José, el padre, nació en Cuba, emigró a los Estados Unidos cuando era adolescente después de la Revolución Cubana de la década de 1950 y vivió en el ático de la casa de un primo hasta que obtuvo una beca universitaria para nadar. En la universidad conoció a Mary Louise Anderson, una reina de concursos de belleza a quien todos llamaban Kitty, y que tenía un par de años más que él. Se casaron a principios de la década de 1960 y se mudaron a la ciudad de Nueva York, donde José obtuvo un título en contabilidad del Queens College. Luego pasó de lavar platos a trabajar como un joven y exitoso ejecutivo del entretenimiento. Después de liderar las operaciones estadounidenses de la empresa de alquiler de automóviles Hertz, José pasó a principios de los 80 como director de RCA Records y participó en la firma de bandas como Duran Duran, The Eurythmics y Menudo. Con sus hijos, Lyle y Eric, la familia Menéndez se mudó de Princeton, Nueva Jersey, a Los Ángeles, apenas unos años antes de los asesinatos, para que José pudiera conseguir un trabajo en el negocio del cine. Cuando eran niños, Lyle y Eric Menéndez parecían tenerlo todo. Nacidos en 1968 y 1970 respectivamente, los dos niños crecieron en un rico suburbio de Nueva Jersey. En cierto sentido, no tuvieron más remedio que tener éxito. José era conocido como un padre trabajador, que hacía trabajar a sus hijos hasta los huesos en el atletismo y todo lo demás. La prima de Lyle y Eric vivió con ellos durante un verano, y ella dijo que Lyle le había confesado que el padre de los hermanos estaba abusando sexualmente de él. Kitty, la madre de los chicos, no creía nada de lo que le decía su sobrina, y creía que lo que su hijo le había dicho era mentira, y decidió ponerse del lado de su marido. La carrera de José como ejecutivo corporativo llevó a la familia a Beverly Hills, California. Después de mudarse a California, Eric llevó la rebelión adolescente al extremo y participó en una serie de robos, a pesar de obtener buenas calificaciones y alcanzar un buen rango en el tenis. Evitó la cárcel, pero asistió a una terapia ordenada por un tribunal. Lyle se matriculó en la Universidad de Princeton, pero obtuvo malas notas y fue suspendido durante un año por plagio, lo que presagiaba problemas en los años venideros. Su ola de crímenes enfureció a José hasta tal punto que supuestamente modificó su testamento para que sus hijos recibieran menos, incluso pensando en eliminarlos por completo de su testamento. Pero, antes de que José tuviera la oportunidad, él y su esposa fueron brutalmente asesinados. El 20 de agosto de 1986, Lyle Menéndez, aparentemente histérico, entonces de 21 años, llamó al 911 y, mientras sollozaba, explicó cómo habían asesinado a sus padres. Afuera de la casa, su hermano Eric, de 18 años, lloraba hasta bien entrada la noche, cuando llegaba la policía. Como dijeron los hermanos Menéndez, habían pasado la noche en el cine. Porque Eric necesitaba su identificación para su siguiente parada esa noche, regresaron a la casa familiar para recogerlo y encontraron a sus padres muertos,
Los asesinatos fueron brutales. José, de 45 años, y Kitty, de 47, no fueron solamente asesinados, sino que quedaron casi inidentificables, gracias a 15 disparos de 2 escopetas calibre 12. Fue tan bárbaro que la policía pensó que los asesinatos habían sido obra de la mafia, y las primeras investigaciones se centraron en rivales comerciales y en un ejecutivo del sector porno que tenía problemas con José. El dolor de los hermanos Menéndez parecía tan genuino que la policía no siguió el protocolo mientras examinaba la escena del crimen. No examinaron las manos de los hermanos en busca de residuos de disparos y no realizaron una entrevista formal hasta 2 meses después de la muerte de José y Kitty. Pero, con el paso del tiempo, los hermanos Menéndez empezaron a despertar sospechas en los investigadores. En los meses que siguieron a los asesinatos, ninguno de los hermanos Menéndez actuó como jóvenes que recientemente habían encontrado a sus padres muertos en una escena de asesinato brutal y sangrienta. En cambio, actuaron como 2 tipos que acababan de ganar la lotería. José valía $14 millones en el momento de su muerte, y en 6 meses, los hermanos gastaron aproximadamente $700,000 de su fortuna. Lyle, con 21 años en el momento de los asesinatos, compró un Rolex, un Porsche, mucha ropa y un restaurante en Princeton, donde vivía antes de los asesinatos. Eric fue más práctico y optó por un Jeep, un entrenador personal de tenis de $50,000 y una inversión de $40,000 en un concierto de rock que nunca se celebró. También se fueron de vacaciones exóticas, pensando que ganarían aún más dinero. También había una póliza de seguro de vida de $5 millones para su padre, aunque algunos tecnicismos les impidieron cobrarla. Un detective del caso explicó que los investigadores realmente empezaron a sospechar de los hermanos cuando supieron que Eric había escrito un guión en el que un personaje asesina a sus padres para heredar su dinero. Los investigadores también notaron que los hermanos Menéndez habían ofrecido algunos detalles extraños sobre la noche de la muerte de sus padres, como ver humo de armas en el aire, algo que habría desaparecido poco después de que se dispararan. Después de los asesinatos, un terapeuta llamado Dr. Ociel se acercó a su antiguo paciente Eric, preocupado por su estado mental después de los asesinatos, y comenzó a asesorar al hermano menor Menéndez una vez más. Muy pronto, Eric confesó haber matado a sus padres. El Dr. Ociel confió en su amante y le contó lo que Eric le había dicho, y ella jugó un papel importante en su arresto. Las sesiones de terapia continuaron, y el Dr. Ociel finalmente grabó a Eric y Lyle confesando los asesinatos. Eric dijo que lo habían hecho para sacar a su madre de su miseria, mientras que Lyle dejó en claro que ambos estaban involucrados en el crimen. Judalon Smith, la amante del Dr. Ociel, afirmó que tenía una relación difícil y después de que él supuestamente la atacó, la mujer se comunicó con la policía de Beverly Hills para revelar que los hermanos Menéndez confesaron el asesinato de sus padres. Incluso tenía una cinta de audio de las confesiones. Lyle fue arrestado el 8 de marzo de 1990. Eric, que se encontraba en Israel en ese momento para un torneo de tenis, voló a Miami y luego a Los Ángeles, donde se entregó a la policía el 11 de marzo. Averiguar si las cintas con las confesiones estaban bajo privilegio médico-paciente o si eran admisibles como evidencia en el tribunal tomó 2 años completos, con demandas y apelaciones yendo y viniendo entre la fiscalía y los abogados de los Menéndez. Finalmente, la Corte Suprema de California dictaminó que 2 de las 3 cintas eran elegibles para ser utilizadas en el juicio, incluida una que contenía la admisión de culpabilidad de Lyle.
Los juicios comenzaron en 1993, con jurados separados para cada hermano, y fueron transmitidos por una cadena de cable relativamente nueva, que se dedicaba a convertir el sistema legal en un híbrido de entretenimiento y evento deportivo. La cadena transmitió no solo los juicios, sino también interminables horas de cobertura antes y después de los procedimientos de cada día. Esto ayudó a alimentar una obsesión nacional por un caso que tenía todos los elementos de una gran telenovela en horario estelar. Una familia rica destrozada por un escándalo, dos jóvenes apuestos y misteriosos, un crimen espantoso y un psicodrama en abundancia. La noche de los crímenes, José y Kitty estaban parados en el estudio de su mansión de Beverly Hills, cuando Lyle y Eric entraron al estudio portando escopetas. José recibió 6 disparos, incluido un disparo mortal en la nuca. Kitty recibió 10 disparos en total. Como contaron los hermanos Menéndez, el asesinato de sus padres se produjo después de años y años de abuso emocional, físico y sexual. No solo fueron golpeados y azotados, sino que ambos hermanos también ofrecieron un testimonio desgarrador de abuso sexual a manos de su padre. A pesar de estas revelaciones, la fiscalía sostuvo que los hermanos Menéndez habían matado a sus padres a sangre fría por su dinero. Además, la fiscalía aseguraba que Lyle le había dicho a un amigo que había eliminado el testamento enmendado de su padre poco después de su muerte. El abogado de Eric argumentó que los dos actuaban en defensa propia después de crecer en un hogar tan violento y traumatizante. Lyle, quien dio un testimonio gráfico del presunto comportamiento de su padre, también dijo que había confrontado a José por haber agredido sexualmente a Eric días antes del asesinato y que tomó la enojada respuesta de su padre como una amenaza de muerte. Afirmaron que el último enfrentamiento ocurrió dentro de la guardia de su casa, el 20 de agosto de 1989, unos minutos antes de que Kitty y José fueran asesinados. Los hermanos afirmaron que su padre cerró la puerta del estudio, lo cual era inusual. Paranoicos y temerosos de que sus propios padres los mataran, Lyle y Eric salieron a cargar sus escopetas. La defensa también atacó a Kitty como la cáscara de una mujer que luchaba contra el alcoholismo y la adicción a las drogas. La esposa destrozada y madre inútil, dijeron, estaba devastada por las muchas aventuras amorosas de José. En el primer juicio, los hermanos fueron juzgados por separado y terminó con jurados estancados. El jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre si Lyle y Eric eran culpables de asesinato o actuaron en defensa propia. Inmediatamente se anunció que serían juzgados nuevamente, pero esta vez juntos. El juicio tuvo lugar en 1995 y fue mucho menos sensacionalista, ya que el juez no permitió la entrada de cámaras de televisión al tribunal. El juez también dictaminó que no había pruebas suficientes de que José hubiera abusado de sus hijos, lo cual fue fundamental para la afirmación de la defensa de que los hermanos habían matado por miedo. Curiosamente, Judah Lone Smith, la mujer que había producido las cintas en las que se autoincriminaban los hermanos, testificó para la defensa durante el segundo juicio, insistiendo en que su amante, el Dr. Ociel, había manipulado a los hermanos para que confesaran. El esfuerzo fue insuficiente. Tanto Lyle como Eric fueron declarados culpables de 2 cargos de asesinato en primer grado el 21 de marzo de 1996. Fueron sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional y cada uno recibió 2 cadenas perpetuas consecutivas. El jurado señaló que la defensa, por abuso, no fue un factor en sus deliberaciones, pero decidió no imponer la pena de muerte porque ambos hermanos no tenían antecedentes penales ni antecedentes de violencia. Sin embargo,
A diferencia de los jurados de juicios anteriores, el jurado de la fase de pena rechazó la teoría de la defensa de que los hermanos mataron a sus padres por miedo y creyeron que cometieron los asesinatos para heredar la riqueza de su padre. Los hermanos fueron enviados a diferentes prisiones. Como se los consideraba reclusos de máxima seguridad, estaban separados de los demás presos. En 2018, Lyle fue trasladado a la misma unidad de vivienda que Eric, reuniéndolos por primera vez desde que comenzaron a cumplir sus sentencias casi 22 años antes. Los hermanos rompieron a llorar y se abrazaron en su primer encuentro en la unidad de vivienda. La unidad donde están alojados está reservada para los reclusos que aceptan participar en programas de educación y rehabilitación sin crear interrupciones. Los hermanos aconsejan a otros reclusos que han sufrido abuso sexual, y Eric dirige varios grupos de autoayuda. Lyle tiene ahora 56 años y Eric 53. Los hermanos han mantenido su historia de que mataron a José y Kitty debido a abuso sexual, pero algunos de sus familiares se niegan a creer en sus acusaciones. Más recientemente, el cantante Roy Rosello, de la banda de chicos Menudo, también acusó a José de agresión sexual. Cualquiera que sea su motivo, el caso de los hermanos Menéndez sigue siendo una de las historias de crímenes reales más cautivadoras de la década de 1990. La suya es una historia de venganza, codicia y violencia, y ofrece el inquietante recordatorio de que, al final del día, nadie sabe con certeza qué sucede detrás de puertas cerradas. Incluso ahora, 35 años después de los asesinatos, el crimen de los hermanos sigue fascinando y desconcertando. El caso marcó el comienzo de una nueva era de verdadera fascinación por el crimen, que es más fuerte que nunca. Y así culmina este episodio de Relatos, Historias de Crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, Historias de Crímenes.